intentamos comunicarnos ahora sí con el doctor Mauro Andino. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Me escucha, doctor Andino? No, imposible. A ver que venga Carla para poder conectarnos con el doctor vía telefónica, con el doctor Mauro Andino, para comunicarnos y escuchar su opinión. Hay mucha gente que está pendiente de las declaraciones del doctor Mauro Andino aquí en este espacio. Y también quiero recordarles que a las 9:30 estará el abogado Edson Loaiza, defensor de Jorge Glass. Con él vamos a hacer un análisis del habeas corpus al ex vicepresidente. A ver si lo tenemos. Intentamos nuevamente saludar con el doctor Mauro Andino. Doctor, ¿me escucha? Tal vez no hay audio. No sé si me escucha, por favor. Gracias, ahí lo escucho, doctor. Gracias por acompañarnos. Mil disculpas, Jaime. Estoy en el aula de clase y realmente se me ha generado muchos problemas para conectarme a través del celular. Lamento los inconvenientes ocasionados, ¿verdad? No se preocupe, la tecnología a veces no falla, ¿no? O nosotros fallamos porque la tecnología nos gana. No, muchas gracias por la comprensión y mil disculpas por su respetable audiencia. Así que a las órdenes, más bien, para aprovechar el tiempo que nos queda. Gracias a usted, doctor. Doctor, voy a ir con la pregunta de cajón. ¿Existe o no presión mediática y política para revocar el habeas corpus que ha sido concedido al ex vicepresidente Jorge Glass? Es indiscutible, Jaime, que un caso de tanta trascendencia, de tal magnitud, genera este tipo de interferencias, de presiones políticas y, por supuesto, también mediáticas. Hemos visto la reacción de distintos actores, los influencers, entre comillas, de redes sociales, analistas jurídicos, políticos que han estado en desacuerdo con esta decisión, que han rechazado la resolución de este juez de primera instancia y que incluso a confesión de parte del propio presidente Lasso se ha develado que le han pedido que ni siquiera se acepte la decisión, la resolución de este juez constitucional. El propio presidente Lasso confesó que incluso le habían exhortado o exigido, diría yo, que él ordene, que él disponga que no se permita la libertad de Jorge Glass a pesar de que no existía una sentencia. Esto sin duda alguna no le hace bien a la administración de justicia, porque más allá de que estemos a favor o estemos en contra, eso es legítimo, ya en materia estrictamente judicial sobre la decisión del juez, creo que no se puede interferir de esta manera y esto, reitero, le hace mucho daño a la independencia judicial y quien tiene que resolver esto en derecho es la Corte Provincial. Si es que acaso existen errores en la sentencia de este juez de primer nivel, quien tiene que revocar la sentencia es la Corte Provincial. Y ahí hay algunas cuestiones que tendrán que dirimirse en estricto derecho. Si es que era o no era competente este juez para resolver, el juez de Manglar Alto, si era o no era competente, ahí hay varios puntos de vista. Si es que ya en el fondo del asunto, el juez tenía o no que precautelar la vida, la integridad física, la salud de Jorge Glass, si es que se demostró no en esa audiencia de habeas corpus que efectivamente él adolecía de una enfermedad crónica catastrófica y que era imposible que él reciba atención médica dentro del centro de privación de libertad, si es que no era posible ni siquiera que salga bajo un cronograma de actividades 2, 3 veces a la semana al centro médico más cercano con resguardo policial, y si es que, como lo ha dicho la Corte Constitucional en una de sus sentencias, lo único que cabía era que se establezcan excepcionalmente medidas alternativas a la privación de la libertad y que él reciba la atención médica especializada, por ejemplo, a través de una medida sustitutiva que sería el arresto domiciliario. Todo esto tendrá que resolverlo la Corte Provincial. Repito, sobre el tema de la competencia, que es una de las cuestiones más polémicas, si es que el juez debía inhibirse o no de resolver este caso, porque, como han dicho muchos, se tenía que conocer más bien por un juez de la ciudad de La Tacunga. Pero dejando en claro que en la misma audiencia de habeas corpus, cierro con esta idea preliminar, Jaime, en la misma audiencia de habeas corpus, prácticamente se allanan a todos los argumentos de la defensa técnica de Jorge Glass, el propio representante del SNAI, que nunca contradijo, nunca contraargumentó
lo que el abogado, lo que la defensa técnica del ex vicepresidente había argumentado. Entonces, si el propio ¿Por qué no contradijo desde su punto de vista? silencio, Doctor, ¿me escucha? ¿Por qué no ahí me contradijo el escucho. representante del SNAI? ¿Por qué no contradijo en la audiencia el representante del SNAI? Desde su punto de vista, doctor. Esto es lo que tendremos que dirimir con el paso de la semana. Yo ahí, vea Jaime, tengo varias hipótesis y son hipótesis. Yo no podría hacer una afirmación tajante porque el único que sabe por qué se allanó y por qué no contradijo evidentemente es el representante de la SNAI. Cuando le dan la palabra, y esto consta en el acta resumen de la audiencia de habeas corpus, y yo invito a que la gente lea esto, porque además no es un documento extenso, son aproximadamente, creo que 7, 8 hojas, si mi memoria no me falla. El representante del SNAI prácticamente se allana. Él no se opone primero a la competencia del juez de Manglaral. Él no le dice, señor juez, usted tiene que inhibirse de conocer y resolver esta causa porque usted no es competente para resolver. El competente es el juez de la Tacunga porque allí es donde está privado de la libertad del señor Jorge Glass. Él no dice eso. Punto uno. Segundo, pero el ministro, perdón que interrumpa nuevamente, el ministro de Gobierno ha dicho que sí se opuso, pero que el juez no consideró que tal vez eso eran pruebas para fallar en contra del habeas corpus. Perdóneme, ahí está el acta de resumen de la audiencia, Jaime, y en ningún momento queda en evidencia lo que ha dicho el ministro de Gobierno. Tanto es así, y cito textualmente una noticia del propio diario El Comercio. Y el diario El Comercio, no vamos a decir pues que sea afín o que haya publicado una noticia que le pretenda favorecer al ex vicepresidente Jorge Glass. El propio diario El Comercio sacó a colación, difundió el contenido principal del acta resumen de la audiencia de habeas corpus. No se opuso el representante del SNAI. Adicionalmente, tampoco se opuso a los argumentos de los médicos del Ministerio de Salud Pública que dijeron que tenía una enfermedad crónica, específicamente artritis crónica, y utilizan ahí una serie de terminología técnica, científica. Tampoco se opuso el representante del SNAI a que Jorge Glass estaba sufriendo enfermedades o problemas psicológicos, psiquiátricos. A nada de eso se opuso. Y también estuvieron presentes en esta audiencia de habeas corpus el representante del Ministerio de Gobierno y también estuvo presente ahí un representante de la Policía Nacional. Entonces, claro, ahí aún faltan una serie de interrogantes. La primera, el representante del SNAI comunicó a sus superiores que él tenía que comparecer a esta audiencia de habeas corpus, y yo creo que la respuesta es evidente. Él les debe haber comunicado un tema tan delicado, de tanto voltaje jurídico y político. ¿Vamos a creer que el representante del SNAI no les avisó a sus superiores y que recién ellos se enteraron al siguiente día con la decisión del juez que su representante tenía que asistir a esa audiencia? O sea, yo personalmente no lo creo. Y claro, esto levanta sospechas porque luego ahí sí salen muy presurosos desde el gobierno a decir que van a apelar a la sentencia. Pero repito, que sea en derecho lo que se tenga que resolver, y esto tiene que resolverlo la Corte Provincial, no tiene que resolverlo ningún periodista, no tiene que resolverlo ningún analista, ningún opinólogo, esto lo tendrá que resolver la Corte Provincial porque así dispone la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Doctor, y haber presentado el habeas corpus en una parroquia como Manglar Alto, ¿se podía o no? Porque algunos opinólogos y algunos abogados que están del otro lado hablan de que no era posible. Mire, Jaime, aquí hay que precisar algunos elementos. El primero que debemos preguntarnos, ¿cualquier persona podía presentar la garantía jurisdiccional del habeas corpus? Es decir, aparte de la presunta víctima que ha sufrido vulneraciones de sus derechos humanos, ¿podía presentar un tercero ese habeas corpus? Y la respuesta es tajante, sí, sí se puede. Esto permite la Constitución, el artículo 86, numeral 3, también la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Es decir, esta ciudadana que fue la que presentó el habeas corpus podía presentarlo a nombre, en este caso, de los derechos
humanos presuntamente vulnerados o que corrían en riesgo el derecho a la integridad física, a la salud, a la vida de Jorge Glass. Punto uno. Segundo, ¿se podía presentar allá ante este juez de Manglar Alto? Y la respuesta es, si es que usted desconoce el lugar donde está privado de la libertad esa persona, usted debe presentarlo en el domicilio del accionante. El domicilio del accionante de la señora que presentó el habeas corpus era Santa Elena, por eso es que presenta ante ese juez de Manglar Alto. Obviamente esto no está ajeno a que existan muchas dudas o contraargumentos a esto. ¿Por qué? Porque mucha gente, también con legítima razón, ha dicho, ¿cómo es posible que la señora aduzca que desconocía el lugar donde estaba privado de la libertad Jorge Glass, si para todos era conocido que estaba cumpliendo su condena en el centro de privación de libertad de la Tacunga? Consecuentemente, si es que ella efectivamente había conocido eso, tenía que haberlo presentado ante un juez de la Tacunga. Pero ella, ¿qué argumenta? Ella dice que desconocía el lugar donde estaba privado de la libertad. ¿Pero por qué? Porque días antes también la propia SNAI informa que había movido, que había trasladado a varios PPLs del Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi y de la Tacunga hacia otros lugares. Y no informaron con claridad a qué lugar habían trasladado esos PPLs y si dentro de ellos, por ejemplo, estaba Jorge Glass. Entonces la señora, desde un punto de vista estratégico, algunos podrán discutir lo ético, dirán eso estuvo mal, no era correcto. ¿Ella qué dice o qué argumenta? Yo desconocía el lugar donde estaba privado de la libertad del señor Jorge Glass, consecuentemente a mí la ley sí me permite que yo presente el habeas corpus en mi domicilio, porque yo soy la accionante, dice la señora. Y por eso lo presenta ante ese juez de Manglar Alto. ¿Y qué tenía que haber hecho? Nuevamente, recuerdo a lo primero que mencioné, ¿qué tenía que haber hecho el representante del SNAI? Oponerse. El tema es que no se opone a eso en la audiencia y él guarda silencio. Y si él se allana, es evidente que el juez constitucional va a tener que resolver sobre lo que sí argumentó la defensa técnica de Jorge Glass. No se le puede pedir al juez constitucional que resuelva de forma distinta a cómo lo ha hecho si el propio representante del SNAI guardó silencio y no argumentó nada en contra. Entonces esto hay que tenerlo muy claro y luego le culpan al juez de que resolvió algo que supuestamente no se ajustaba a derecho o que por qué no se limpió si ni siquiera ese representante del Estado fue capaz de contraargumentar. Ni siquiera en lo de fondo, en lo que ya mencioné, dijeron los médicos que participaron en la audiencia, que Jorge Glass sufría una enfermedad crónica, ¿sí? Que ya las medicinas no le hacían efecto. Y hay sentencias de la Corte Constitucional, y esto también es importante, Jaime, que sí permiten, que sí validan un habeas corpus que beneficie a un privado de la libertad que está sufriendo este tipo de dolencias físicas, de enfermedades crónicas o catastróficas. La Corte Constitucional ha dicho que excepcionalmente se puede dictar medidas alternativas a la privación de la libertad y en este caso podría ser el arresto domiciliario, la prohibición de salida del país, que se presente periódicamente ante un juez por su condición de salud, porque hay que precautelar la integridad física y el derecho a la salud. Y el otro elemento, las masacres carcelarias, que también ponen en riesgo la vida y la integridad física del PPL. Eso también se argumenta ahí en la audiencia de habeas corpus y uno lo puede leer en el acta resumen de la misma, pero no se opone a nada de eso. El representante del SNAI prácticamente se allana todo. Correcto. Ahora, también critican que quien tenía que haber tratado el tema de este habeas corpus debió ser un juez penitenciario, no un juez como el juez de Manglar Alto. Doctor. Jaime, si es que efectivamente se habría verificado en la audiencia que el juez de Manglar Alto era incompetente para conocer esta causa. ¿Qué quiere decir, perdón que le interrumpa, multicompetente, qué quiere decir dentro de un juez? Un juez de garantías penales o multicompetente es aquel que, en este caso, por disposición del Consejo de la Judicatura, hace las veces de un juez de garantías penitenciarias en aquellos lugares del territorio donde no existen estos juzgadores o estos jueces de garantías penitenciarias. Que tiene competencia para la ley. Que tiene competencia para hacerlo. Correcto, para conocer distintas materias, para resolver sobre distintas causas, ¿sí? Entonces, no todos los territorios del país
tienen jueces de garantías penitenciarias. Donde no hay jueces de garantías penitenciarias, en reemplazo de ellos actúan los jueces de garantías penales o multicompetentes. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Judicatura no dispone de los recursos o no crea unidades especializadas en todos los territorios, porque a veces también la carga de trabajo no lo exige, no amerita. Entonces, en reemplazo de ellos, actúan, en vez de los jueces de garantías penitenciarias, actúan los jueces de garantías penales o multicompetentes, que a su vez se transforman en jueces constitucionales para conocer y resolver las garantías jurisdiccionales como el habeas corpus o una acción de protección. Repito, si es que el juez adolecía de competencia, era incompetente en razón del territorio, porque, mire, yo personalmente conocía que el señor Jorge Glass estaba privado de la libertad en Cotopaxi, ¿sí? Consecuentemente, el juez competente habría tenido que ser el juez de la Tacunga, pero no me cansaré de repetir esto. Si el accionante argumenta que desconocía el lugar donde estaba privado de la libertad Jorge Glass, quien tenía que oponerse era el representante del SNAI, y él se queda callado, esto tiene que quedar claro. No es mi culpa del accionante. Pero tal vez, doctor, por tantas revueltas que ha habido en las cárceles del país en estos últimos meses y estos 2 últimos años, o sea, cabe también que exista la duda de cualquier persona. No sé dónde lo tendrán. Absolutamente, Jaime. Y si es que existía la duda, eso tendría que verificarse en la audiencia. Pero es que aquí, digamos, no hay vueltas que darle, ¿verdad? Ante el silencio, ante la actitud silente del representante del SNAI, ¿cómo querían que resuelva el juez constitucional? ¿Quieren que el juez constitucional le dé haciendo el trabajo al accionado, al representante del Estado? Cuando además, en este tipo de casos de garantías jurisdiccionales, y si el accionado es del Estado, se revierte la carga de la prueba. Es decir, quien tenía que demostrar todo lo que se argumentaba en la acción, en la garantía de habeas corpus por parte de la defensa técnica de Jorge Glass, tenía que demostrar que eso no era cierto, era el representante del Estado, porque se revierte la carga de la prueba. Entonces, vean, aquí no se le puede culpar al abogado de Jorge Glass, no se le puede culpar al juez, ellos estaban haciendo su trabajo. Si Jorge Glass, como cualquier persona, percibe que sus derechos a la vida, a la salud, a la integridad física, estaban seriamente vulnerados o en serio riesgo, en serio peligro por las masacres carcelarias, por sus problemas o enfermedades crónicas, porque no recibía la atención médica especializada, es obvio que iban a presentar la garantía jurisdiccional de habeas corpus. Y si es que del otro lado guardan silencio, no hacen lo que la ley les exige, vean, no le exigen al juez que le esté haciendo el trabajo, no le exigen al juez que resuelva de forma contraria. Y últimamente, durante estas pocas horas, yo he leído a algunos abogados que inicialmente se pronunciaron en contra de la decisión del juez y hoy han dicho, bueno, por último, ya no le reclamemos al juez si el que actuó mal es el propio representante del juez. ¿Cabe o no una sanción al juez por haber otorgado ese habeas corpus a favor de Jorge Glass? Ante el propio allanamiento del representante del SNAI, ¿qué tipo de sanción podría haber en contra de este juez constitucional? Él cumplió con lo que se evidenció en la audiencia de habeas corpus. Es en la audiencia donde se presentan los alegatos. Mediante pruebas que se está firmando, tanto por parte del accionante como el accionado, que era el Estado, que tenía que revertir esos argumentos, demostrar que no era cierto. ¿Qué tipo de sanción podría caber ahí? Ahora, si la Corte Provincial, que podría suceder, revoca este fallo, también en derecho tenemos que respetar aquello. Pero evidentemente ¿eso puede ocurrir, doctor, de que se revoque? Eso puede ocurrir que se revoque. ¿Perdón? Eso podría ocurrir de que se revoque el habeas corpus a Jorge Glass en los próximos días. Estamos en Ecuador y aquí todo es posible. Lo que me cuesta creer o aceptar es cómo irán a justificar desde el SNAI su silencio en la audiencia ante el juez de primera instancia.
porque evidentemente van a tener que levantar una serie de argumentos, van a tener que motivar, que fundamentar su apelación, entre otras cosas, para poder ahora decir lo que jamás dijeron en la audiencia ante el juez de primer nivel, pero obviamente pues podría suceder que se revoque la sentencia del juez de primera instancia, sin perjuicio de que también en contra de la sentencia que expida la Corte Provincial se pueda presentar una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Y esto no suspende los efectos de lo que resuelva la Corte Provincial. Esto también hay que tenerlo presente y hay que dejarlo muy en claro. Pero si es que llegar incluso hasta la Corte Constitucional, esto no suspende los efectos de lo que resuelva la Corte Provincial. Y también es importante mencionar un par de cuestiones adicionales, estimado Jaime. No es que el habeas corpus ha declarado inocente a Jorge Glass. No es que le ha extinguido la pena, no es que le ha extinguido la condena, tampoco es que le ha devuelto sus derechos de participación política. Jorge Glass, por ejemplo, mucho se ha especulado, algunos han dicho entonces podría ser candidato. No, él no puede ser candidato porque tiene suspendidos sus derechos políticos, porque además la condena, reitero, no es que se ha extinguido, no es que el habeas corpus le está declarando a él inocente. El habeas corpus lo que protege es el derecho a la integridad física, el derecho a la salud, el derecho a la vida y otros derechos conexos que pudieron haber estado en riesgo. Entonces, esto también es muy necesario de dejarlo absolutamente claro. Clarísimo lo que usted nos ha expresado, doctor. Si se revoca el habeas corpus en una semana, automáticamente va la policía y lo traslada nuevamente a Jorge Glass al centro de rehabilitación de Cotopaxi o cualquier otro centro que disponga el SNAI. Exactamente, Jaime, él tendría que volver a cumplir la condena. Si es que se revoca el fallo, tendría que volver a un centro de privación de la libertad. ¿Y no hay chance a apelar en ese momento? ¿O se apela, pero con él en la cárcel? A ver, él podría presentar una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, pero como le mencioné hace unos momentos, esa acción extraordinaria de protección no suspende los efectos de lo resuelto por la Corte Provincial. Y si la Corte Provincial revoca la sentencia del juez de primera instancia e indican que tiene que volver a cumplir o tiene que regresar al centro de privación de libertad porque la Corte podría considerar que no estaban en riesgo los derechos que yo ya le he enumerado, evidentemente tiene que volver a la cárcel. Eso es indiscutible, ahí no hay vueltas que darle. Eso es así. Ahora, vea, también hay que mencionar otras cuestiones y por qué ha levantado tanta polémica la resolución de este caso. Porque activistas de derechos humanos, gente que está muy vinculada a este tipo de garantías jurisdiccionales, principalmente habeas corpus, en relación de personas privadas de libertad, ¿qué es lo que han dicho? Que estas causas, estas acciones no se resuelven en muchos casos de forma tan ágil, más allá de que, por supuesto, la propia Constitución, la propia Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional señalan que el habeas corpus es una garantía que debe resolverse de forma sumaria, de forma ágil, de forma rápida, porque hay derechos humanos que están en riesgo, derechos fundamentales, la vida, la salud, la integridad física. Pero en la práctica, lamentablemente, nuestro sistema de justicia no actúa así. Entonces, claro, por eso es que también esto ha levantado muchas críticas, porque muchos activistas, ¿qué es lo que han dicho? ¿Por qué no se actúa con la misma celeridad en otros casos, donde también han estado en riesgo estos derechos de personas privadas de libertad? ¿O por qué no se resuelve de forma tan ágil? ¿O por qué no se fija la audiencia de habeas corpus así, de forma tan expedita como ha sucedido con el caso de Jorge Glass? Y ahí también hay que decir otra cuestión. ¿Eso es culpa de Jorge Glass y de su defensa técnica? No, pues no es culpa de él, es culpa del sistema de administración de justicia, que tal vez en unos casos sí actúa de forma rápida y en otros se demora terriblemente en fijar fecha y hora de la audiencia de habeas corpus, o después sube en apelación a la Corte Provincial y no se resuelve dentro de los 8 días que dice la ley que debe resolver una de las salas de la Corte Provincial desde que ya abocan conocimiento de la apelación, sino que resuelven luego de un mes, luego de 2 meses, luego de 3 meses. Pero eso no es culpa en este caso del accionante ni de su defensa técnica, pues es culpa
culpa del sistema de administración de justicia. Entonces también hay que encontrar a los verdaderos culpables y responsables de esto, no al que acciona el habeas corpus y que le dan a su favor, sino del sistema de justicia que no trata de la misma forma a todos quienes hacen uso de estas garantías jurisdiccionales. Doctor, ahora algunos abogados también critican la decisión. Yo no sé, que hay abogados, hay autoridades de universidades que critican esto, que dicen que Jorge Glass tiene 2 sentencias ejecutoriadas. Le pregunto a usted, ¿aquí en el país existe la acumulación de penas? Mire, Jaime, hay que tener clarísimo un asunto, y es buena su pregunta. Muchas personas dicen, ¿cómo es posible que el habeas corpus se le haya otorgado a una persona que está cumpliendo una sentencia penal condenatoria, que ya está ejecutoriada, ya está cumpliendo la condena? Y la respuesta es simple: sí se puede presentar un habeas corpus que beneficie a una persona a pesar de que ya está cumpliendo una condena. El habeas corpus opera y se puede presentar en varios casos. Cuando está en curso un proceso penal y ya se ha dictado en contra de esa persona una orden de prisión preventiva, sin embargo están en peligro o se han vulnerado sus derechos, han recibido tratos crueles, inhumanos, tortura dentro de ese centro de rehabilitación social, opera el habeas corpus a pesar de que está con prisión preventiva. Opera también cuando se desconoce el paradero de esa persona. Opera también cuando esa detención ha sido arbitraria, ilegal, ilegítima. Van donde un ciudadano, le privan de su libertad sin orden judicial de autoridad competente. Y también opera en un cuarto caso, que es el que estamos analizando, cuando una persona ya ha sido sentenciada, por más que le hayan sentenciado por 2 delitos en 2 causas distintas, si ya se está cumpliendo la condena, pero ha recibido tratos crueles, inhumanos, tortura, los otros derechos que ya he mencionado de forma reiterada, integridad física, salud, la vida, evidentemente se puede presentar el habeas corpus. Claro que la Corte Constitucional en una de sus sentencias ha dicho que solo se lo puede otorgar de manera excepcional, y esta palabra también quiero subrayarla. Excepcionalmente se puede otorgar el habeas corpus cuando, por ejemplo, no pueda recibir la atención médica adecuada en el propio centro de rehabilitación social, o cuando no sea posible que salga a través de un cronograma de actividades con resguardo policial al centro médico, al hospital público más cercano a recibir esa atención, y que sea imprescindible que se sustituya la privación de la libertad con medidas alternativas. Pero esto sí se puede, lo ha dicho la propia Corte Constitucional. Ahora, los penalistas también, y en este tema yo digamos no soy un experto, también se ha discutido muchísimo sobre esta otra cuestión que tanto ha exigido la defensa técnica de Jorge Glass, si es que él podía o no podía ya hacer uso de esta figura de la prelibertad, porque él ya había cumplido un porcentaje de la condena, y esa es otra cuestión que está aún en discusión y que todavía no se ha resuelto, y muchos han señalado, incluso abogados opositores, críticos a Jorge Glass, que él ya cumplió el porcentaje de la condena y que la justicia actuó de forma totalmente arbitraria, abusiva, al no permitirle que él ya salga del centro de privación de libertad. Doctor, en caso de que se revoque el habeas corpus a Jorge Glass, ¿qué consecuencias podría traer esto para el sistema de justicia o para el país en un futuro tal vez no muy lejano o lejano? Porque de repente ellos van a apelar, van a demandar al Estado, porque de acuerdo a lo que yo decía al comienzo de esta entrevista, cuando usted todavía no podía ingresar, a Jorge Glass todavía no le han encontrado una cuenta donde tenga el dinero que hablan de que se ha llevado. Mire, si es que revoca la Corte Provincial este fallo, yo aspiro que sea fundamentado, que sea una decisión motivada, que esta resolución sea ajustada a derecho
y que no exista ningún tipo de interferencia política ni a favor ni en contra, que tampoco existe interferencia mediática, porque esto le hace mucho daño a la administración de justicia. Si es que es un fallo ajustado a derecho, yo creo que hay que respetarlo, independientemente de los afectos o desafectos que cada uno de nosotros podamos tener en términos ideológicos, en términos políticos. Habrá que respetar ese fallo. Por supuesto, si es que esa sentencia es ratificatoria o revoca el fallo del juez de primer nivel, habrá que revisar su motivación. Y si es que no es un fallo motivado, se puede acudir a la Corte Constitucional y por supuesto también se puede acudir a las instancias internacionales de derechos humanos. Yo aspiro, reitero, que los jueces actúen conforme a derecho. El presidente Lasso hace un par de días atrás dijo que él no va a interferir en la administración de justicia, que él no va a replicar lo que tanto se le criticaba en su momento al expresidente Correa por parte de varios de sus opositores. Los mismos opositores que hoy, según confesó el propio presidente Lasso, le pedían que desacate una sentencia constitucional, aún a costa de que ese servidor público al cual él le habría tenido que ordenar que no cumpla con esa sentencia, habría estado cometiendo incluso un delito penal, porque no solo la autoridad o el servidor público que incumple una sentencia constitucional se arriesga a ser destituido del cargo, sino que ese servidor público se está arriesgando a cometer un delito penal, incumplimiento de disposiciones legítimas de autoridad competente, que me parece sancionado en el COIP con una pena de 1 a 3 años. El propio presidente Lasso dijo que muchas de estas personas le habían llamado a pedir que él disponga este tipo de acciones. Ojalá él cumpla su palabra. Yo le escuché como pocas veces durante casi este año de gobierno, mesurado, tranquilo, prudente. Ojalá él cumpla aquello y que por el bien del país, del sistema de administración de justicia, se resuelva conforme a derecho. Yo no estoy diciendo ni que se deba ratificar la sentencia del juez de primer nivel, ni de que se deba revocar. Que lo resuelvan motivadamente, fundamentadamente, y que no exista ningún tipo de presión, ni mediática, ni política, para los jueces de la Corte Provincial. Doctor, finalmente, bueno, esta semana le dieron las medidas sustitutivas al ex contralor Pablo Celi. Salió de la cárcel, pero no ha habido tanto linchamiento mediático como el caso de Jorge Glass. ¿Por qué? Es muy buena su interrogante y bienvenida sea, porque esto desde lo político nos refleja el doble estándar, esta capacidad que tienen algunos para indignarse ante ciertos hechos, pero ante otros guardar un silencio sepulcral, ¿no? O sea, no decir absolutamente nada. Y ahí lamentablemente actúan como operadores políticos ciertos periodistas, ciertos medios de comunicación, muchos analistas jurídicos también, porque ante el tema de Pablo Celi nadie se ha indignado, pues que ya haya pasado más de un año y no reciba sentencia condenatoria ni siquiera en primera instancia. Nadie se ha indignado que la justicia se haya demorado, que no haya actuado de forma ágil, rápida, para poder sentenciar a pesar de los abundantes elementos de convicción, indicios que ha ido recabando Fiscalía y que son de conocimiento público. Nadie se ha indignado de que no se lleve a cabo aún la audiencia de juzgamiento, la audiencia de juicio, donde se puedan presentar las pruebas necesarias para que el señor Celi pueda ser sentenciado. Nadie ni siquiera se ha ruborizado al ver que ya cumplió los 65 años de edad y él puede hacer uso, por ser adulto mayor, de la medida sustitutiva para guardar arresto domiciliario en vez de estar cumpliendo la prisión preventiva. Muchos ahí sí guardan un silencio absoluto y no cuestionan. ¿Será acaso porque Pablo Celi en algún momento de su vida como contralor no actuó tanto como juez de cuentas, sino más bien como una herramienta de persecución política, como una herramienta de persecución en contra de aquellos adversarios u opositores, tanto del régimen de Moreno como del propio gobierno actual? ¿Será por eso que guardan ese silencio absoluto, no? Y se olvidan también que existieron otros casos como, y hay que decirlo, la propia sentencia, el propio recurso de casación que se resolvió ante la Corte Nacional de Justicia en contra del expresidente Correa, que se resolvió en 17 días.
Eso se resolvió de forma, pero sumarísima, pues. Cuando en promedio Y en una pandemia. casación en este país se resuelve en año y medio. Y en pandemia. año y medio. Y en medio de la pandemia, Jaime, y cuando hubo otros casos, como el del expresidente Yamil Mawad, que creo que pasó aproximadamente 20 años sin sentencia, sin resolverse la casación en la Corte Nacional de Justicia. En el un caso 20 años, en el otro 17 días. Vea, lamentablemente se actúa con muchos intereses de por medio y eso también hay que dejarlo sentado. Doctor Mauro Andino, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en este espacio de Ecuador en Directo. No, yo le agradezco a usted, Jaime, sobre todo por la paciencia y a su audiencia. Les pido mil disculpas. La próxima ofrezco reivindicarme y conectarme con los dispositivos adecuados para que no vuelva a suceder lo que hoy día tuvimos que atravesar. Mil disculpas. Y cuando venga a Guayaquil, para usted y para toda su y audiencia. cuando venga a Guayaquil presencial. Pero por supuesto, ahí face to face, como se dice popularmente, cara a cara le hacemos ahí la entrevista y el diálogo. Siempre es un gusto conversar con ustedes. Hasta la próxima. Gracias al doctor Mauro Andino, docente universitario, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.